trataremos no de ir así a la prisa, pero trataremos de terminarlo porque es muy interesante. Esto nos abre mucho la mente a ese tiempo pasado que pasó en Israel, ¿no? Cómo Dios, en toda su magnificencia, estaba preparando la venida de Cristo ya. Estaba preparando ese pueblo para la venida de Cristo y cómo Ageo, por medio de esa, Dios lo usó para medio de esas profecías, el poder preparar todo lo que estaba previsto para el Señor Jesucristo y que tenga en el templo donde estar para decir, este templo se va a llenar de la gloria de Dios y se llena con la venida de Cristo en ese momento, en ese tiempo. Ya lo vais a ver, ¿no? El que tenga los versículos 1 y 2 de Ageo 1. Ageo 1, versículos 1 y 2, que lo lea, por favor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Nos damos cuenta que justamente que Ageo comienza con una precisión, da una fecha específica, cómo comienza esa profecía, ¿no? Ya la semana pasada vieron con Marquito todo el contexto de Ageo, con también los profetas que están incluidos en estos, Zacarías, Jeremías y todo ello, ¿no? ¿Vale? Pero tenemos que ya enfocarnos en Ageo directamente. Ageo comienza dando una precisión histórica mostrando el mensaje de Dios, ¿no? Hay una frase importante que acaban de ver: Jehová de los ejércitos, que él es un mariscal de campo, mariscal de guerra, ¿no? Se daba ese énfasis o se enfatiza más que todo por ver la autoridad de Dios sobre el pueblo. Y muchos teólogos están viendo sobre ese Jehová de los ejércitos. Se refiere mucho en el Antiguo Testamento a Jehová de los ejércitos, pero es enfatizando la autoridad de Dios sobre todo su pueblo. ¿Sí? Y nos damos cuenta también que hay un reclamo. Y el Señor le dice directamente al pueblo que ha caído en una complacencia. Está cómodo en su casa. Ellos ya montaron el altar, hicieron sacrificios, hicieron todo ofrenda, habrán limpiado por ahí, pero ellos estaban en su casa ya porque no es el tiempo, porque ellos pensaban que el exilio comenzaba en X fecha. Ah, no, comenzó después en otra X fecha porque hubo otra diáspora. No, después cuando se destruyó el templo, esa fue la fecha y de ahí yo comienzo a contar. O sea, iban contando según su tiempo, pero no es el tiempo del Señor. Le está diciendo: ustedes están en sus casas y a mí el templo nadie me lo está arreglando. O sea que hay que, como que dice, no es lo que ustedes dicen, es lo que es mi tiempo, ¿no? Directamente. Entonces, ¿qué está haciendo? Les está llamando a que vengan a reconstruir su templo. ¿Nos damos cuenta también que nos puede pasar a nosotros? ¿Cuántas veces postergamos nuestras obras al Señor poniendo nuestras prioridades primero? Ya iré a evangelizar. No, ya comenzaré el estudio bíblico. No, es que no me apetece ahora porque estoy como medio... No nos ponemos en ese énfasis de ese pueblo de Israel que venía de una diáspora de 70 años. Por desobediente, les cayó el palo 70 años. Y están viniendo y siguen con esa misma... ¿No? El que tenga versículos 3 y 6, por favor, de Ageo 1. Ageo 1, 3 y 6 versículos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dios cuestiona las prioridades de este pueblo. ¿Cómo pueden vivir cómodamente mientras su templo está abandonado? El reproche que les hace Dios. Les llama la atención: ¿no? Ustedes están siendo desobedientes y eso va a incluir unas consecuencias. Porque con vuestros esfuerzos y por lo que hacéis no están ni satisfechos, ni tienen bendición y no son constantes en nada. Todo lo que hagáis está pérdida. Les está llamando la atención. Ellos estaban ignorando la palabra de Dios, buscando sus comodidades atesonadas. Mucha gente dice:
casas adornadas, eso. La palabra en sí es techadas. Haciendo techos en las casas. ¿Me entendéis? No, aterzonadas, yo estaba buscando la palabra porque me llamó la atención esa aterzonada. Me fui a los originales y dice, aterzonadas es poner techos. Poner techos, poner vigas y todas esas cosas, eso costaba un trabajo y un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No es que estaban decorando las casitas, poniéndole florcitas y todo eso, no. Estaban poniendo techos en sus casas porque ellos también fueron a una ciudad que estaba totalmente destruida. Y tenían que hacer otra vez las casas y todo eso. Pero preferían eso a hacer el templo, ¿no? Y vemos que también el pasaje que nos llama a examinar nuestras prioridades. ¿Qué es primero? Dios está llamando la atención, está reprochando. Ustedes estáis poniendo techo en vuestra casa y la mía está. Aquí las palomas entran y salen y tal. Claro, acordaos que Josué es hijo de Josadac. Josadac era el sumo sacerdote antes de la diáspora. Él dijo, si no vio, su padre tiene que haberle dicho cómo era el templo de Salomón. Acordaos de eso. Siempre vamos a ese contexto, de ese recuerdo. No creo que Josué, no dice que Josué que haya visto. A Ageo sí lo vio. Ageo sí ve eso, porque Ageo era viejo y sabía cómo era ese templo. Claro, pero él no es que daba su palabra, pero por medio de Dios lo usaba para que vean ese tipo de cosas. Ponéis techo en vuestras casas, pero la mía está sin techo. Ageo 1, 7, 11, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Nos damos cuenta, una orden, un mandato y una advertencia. En esta parte ya de la palabra, en esta parte de estos versículos, el Señor dice otra vez, Jehová de los ejércitos, Jehová, Dios Todopoderoso, está diciendo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué está diciendo? Ir al monte, cortar madera, traer la madera, reedificar mi casa. Esto, aparte de ser un trabajo, de ser una acción, también es un sacrificio. Tenían que dejar todas sus labores de cosecha, de siembra, de limpieza de su hogar, de comida, de esto, de lavar su ropa, lo que sea, y hacer un trabajo extra. Ojo, es un sacrificio que tenían que hacer. Y le está diciendo, cuidado, la desobediencia ha provocado sequía, ha provocado escasez. Todo lo que hagáis va a ser en vano, porque ignoráis la voluntad de Dios. Ignoráis la voluntad de Dios. Eso me llevó a recordar, ¿por qué se fue ese pueblo de ahí? ¿Por qué lo sacó Dios desde ahí? La obediencia a Dios trae una bendición, y si nos damos en su propósito, estamos dispuestos a dejar de cumplir su voluntad por nuestras comodidades, por nuestra tranquilidad, nuestra paz, entre comillas, ¿no? Versículos 2 y 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La respuesta del pueblo y la bendición de Dios. La respuesta del pueblo, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo escuchó y respondió con temor. Ya tuvieron temor, ya se acordaron de lo que pasaron en Babilonia, y un temor reverente.
la promesa de Dios que dice, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros ahora. ¿Él está con nosotros? Y Él está dando una declaración poderosa, más que todo que asegura una bendición, pero si la bendición está en la obediencia. Dios despierta el espíritu de liderazgo a cargo de Zorobabel y de Josué. Y está diciendo quién era Josué ahí. Hijo de Josadac, ¿no? Y Caleb le dice, él sabía cómo era este templo. Ellos tienen planos y todo eso. Investigando un poquillo sobre, fuera del contexto, tienen planos específicos sobre la segunda construcción del templo. ¿Ah? Ojo. Bueno, también tienen planos sobre la tercera construcción del templo, pero eso es un caso aparte. Eso es una que estuve investigando sobre eso, ¿no? Pero dense en cuenta. Yo me reflexioné sobre esto y me puse en mi tiempo y nos puse en esto. La obediencia trae comunión con Dios y aviva el Espíritu para cumplir su obra. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, no nuestras comodidades ni nuestros deseos personales. Ignorar a Dios lleva a la frustración, al vacío y a la falta de propósito. Dejar a Dios a un lado, todo eso te lleva a eso. Al poner a Dios primero experimentamos su presencia, el propósito de nuestras vidas. Y cuando un pueblo de Dios trabaja unido bajo su dirección, grandes cosas pueden lograrse. Nuestro tiempo. ¿Dónde estábamos hace 6 meses atrás? Y 3 meses más, ¿dónde estábamos? ¿Os acordáis? ¿Y qué ha pasado? 3 meses. Con la palabra. 6 meses. Estamos en un sitio. 6 meses más. Estamos en otro sitio. Pero ¿qué teníamos todos en conjunto? Oración, estudio. Y estábamos con Dios. ¿Uno solo le hubiera hecho esto? Ponerse en ese plano. Pensar que si no hubiéramos dejado nuestras comodidades y cada quien en su sitio, y cada quien en su casita calientito, nos hubiera levantado una obra, como el Señor puso aquí. De eso me acordé cuando estaba leyendo esto. Cómo la unión del pueblo, en obediencia a la palabra de Dios, puede hacer grandes cosas. Puede en verdad mover y hacer la voluntad de Dios que Él quiere. En muchos libros, en Biblias, parte de las profecías de Ageo, ¿no? Una palabra un poco fea que se la pregunté a Santi. En algunas modernas Biblias dice el oráculo. Eso es una palabra un poco contextualizada a ese tiempo. Oráculo significa profecía también, pero está mal usada porque se usa, qué bonita suena, qué esotérico suena, pero no viene al caso. Son profecías de la palabra de Dios, ¿no? Y vamos ahora a ver, ya vamos a entrar ya a Ageo 2, la gloria del nuevo templo. La gloria del nuevo templo, que sea que el que tenga los versículos de Ageo 2, versículo del 1 al 9, que vamos a leerlo. El que tiene del 1 al 3, por favor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Interesante, vamos a tener en cuenta unos versículos también, que alguien que tenga capacidad pueda verlo en Levítico 23, que lo busque, del 34 solamente, que lo tengan pendiente ahí, y otra persona que busque, que me acaba de perder, sí, Primera de Reyes 6, también que lo tenga ahí pendiente, ¿no? Ahí en un ladito para que lo veamos. ¿Por qué? Levítico 23. Sí, Levítico 23, 34. Dense en cuenta cómo el Señor es perfecto. Nosotros tenemos un tiempo que nos explicó Santi hace un tiempo, llevamos un calendario de una manera, tal, que está impuesto gregoriano, ¿no? Está impuesto del tiempo del tiempo románico, griego-románico, ¿no? El gregoriano. ¿Qué pasa? Ellos tenían otro tipo de calendario y ellos justamente hablan del séptimo mes, ¿no? Este mensaje fue dado en el séptimo mes, el Tishri.
del calendario hebreo. Esto más o menos es alrededor del mes de septiembre-octubre, pero esa fiesta más que todo incluía la fiesta de los tabernáculos, que justamente está en Levítico 23. El 34, que alguien lo tenga por ahí. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ya está, es justamente, ¿no? Ahí habla toda la fiesta en Levítico, ¿no? Pero ten en cuenta que le habla justamente en ese tiempo de la fiesta. Ojo, o sea, dice, mira, los tabernáculos, pero acuérdate de esto, ¿vale? Y era un tiempo más que todo para el pueblo judío de reflexión, que agradecían por la provisión de Dios en el pasado y la esperanza para un futuro. Dios habla en un momento clave para animar y redirigir su pueblo. Este recordatorio nos llama a estar atentos siempre a la voz de Dios, especialmente en el tiempo de incertidumbre. Otra vez mensaje clave, pone a Zorobabel como gobernador de Judá. Bueno, ya estaba él puesto por los reyes persas, ¿no? Como gobernador de Judá, pero lo interesante es que él viene de la línea davídica, viene de descendiente de David, y sigue el mismo descendiente hasta Jesús. Él no se iba a imaginar Zorobabel, yo estoy preparando el templo para Jesús. Él no se imaginaba eso. En la profecía que viene más adelante, al final, que es para él, puede haber tenido un chispazo y dice, oh, qué grandeza va a venir. Si tuvo capacidad para poder entenderlo, si no lo iluminó. Pero justamente dense en cuenta en esa descendencia davídica. Él es encargado de liderar el pueblo y reconstruir al pueblo. Como dice Josué, el sumo sacerdote representando al pueblo espiritualmente, ¿no? El hijo de Josadac, que ella pasó toda esa situación, su padre, y sabía lo que había pasado y cuál fue la majestuosidad de Salomón en su templo y tal. Pero un detalle, y le dice al resto del pueblo, o sea, al encargado, Marquito, Albert, Willy, encargado, dice el sumo sacerdote, vamos a pasar el pastor Sergio, tal. Dice, para el resto de ustedes, a los congregados aquí, también va esto para ustedes. O sea, no es que él solamente a esos dos y ya, no, a todos, a todo el pueblo. Él quería mostrar en conjunto, ¿no?, que todos tienen un papel importante dentro de la obra de restauración del templo. Y la importancia de recordarnos que el trabajo unidos en el propósito de Dios. Ya le dije, yo uno solo, o dos solos, o tres solos no van a tener un propósito en ningún sitio, pero una congregación, un pueblo unido, está dentro del propósito de Dios. El templo construido el templo anterior fue construido en el tiempo de Salomón, había sido majestuoso. Primera de Reyes 6, ¿quién lo encontró por ahí? Primera de Reyes 6, Sí. versículo. El 6, Primera de Reyes, el versículo. Ay. Me han dicho el capítulo. Sí, En fue el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Comenzó a edificar la casa de Jehová, el templo de Salomón. Si sabéis todo lo que contiene ese templo, todo el oro que tenía ese templo, hombre, por razón estaban los babilónicos vamos a coger Israel, vamos a coger Jerusalén y el templo, porque había una cantidad de oro. Me acuerdo, sí, porque yo leí un poquito sobre lo del templo que había ahí de oro, efas, y son medidas de los judíos, pero había unas especies como de espejos grandes de oro en forma de platos inmensos, que estamos hablando del porte de esa pared, de allá al fondo, así de alta. Es inmenso, y eran 20 de oro macizo, estamos hablando de oro macizo, 20 de oro macizo, solamente eso, más los adornos, toda la cubertería del lugar santísimo, toda la recubierta de oro. O sea que imagínense ustedes lo que tenía ese templo, ¿no? Pero dice, este templo reconstruido parece insignificante a los ojos de ustedes. Parece insignificante a los ojos de ustedes. Dios reconoce también que estaba el pueblo desanimado. Que, claro, veía una expectativa, los viejicos que iban ahí, pongamos Santi, que dice, yo en mi tiempo, Goli dice, pero aquí, yo estaba contento, mira lo que estamos haciendo aquí. No, pero si en mi tiempo yo vi aquí una iglesia de 10 pisos, ¿no? Y ahí los hermanos se ponían ladrillo con ladrillo y tal. Y él me daba como un desánimo a mí, a lo que yo estaba haciendo.
Entonces estaban como desanimados. Y entonces Dios reconoce a ese pueblo y quiere mostrar una expectativa de alinearnos a la realidad que tenían. Lo que parece pequeño delante de los ojos humanos puede ser grande delante de los planes de Dios. Nosotros vemos al final de nuestros ojos humanos, pero los planes de Dios son diferentes y lo vemos distinto a todo esto. En el versículo del 4 al 6, que tenga por favor Ageo 2, 4 al 6. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Tremendo. Dice aquí, es un mensaje de aliento. Le dice, esfuérzate. Una exhortación directa, de acción decidida y persistente. Otra vez, yo estoy con vosotros. La presencia de Dios es el fundamento esencial de confianza y para el esfuerzo del pueblo. Le voy a decir, yo estoy con nosotros. Esfuérzate, levántate, esfuérzate, yo estoy con ustedes, ¿no? Vemos nosotros que la obra de Dios siempre se hace dependiente a su presencia. Estos versos primeros nos recuerdan que no trabajamos solos, sino que con el respaldo del Señor. También hace referencia al pacto de Dios, ¿te acuerdas? Él reafirma su fidelidad, recordando siempre el pasado, el presente, lo que va a venir. Reafirma su fidelidad siempre recordando al pueblo su liberación pasada. El Espíritu de Dios es la presencia garantizada de la provisión y protección divina. Así como Dios fue fiel en el pasado, lo será en el presente, debemos temer pues que su Espíritu obra en medio de nosotros siempre. Y ahí viene la parte que me encanta, dice, le dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, así dice el Dios Todopoderoso. He aquí, yo haré temblar los cielos y la tierra y la mar seca. Es una profecía mesiánica. El temblor no apunta a un terremoto. El temblor apunta a un cambio radical en el orden mundial, señalando la venida del Mesías y estableciendo su reino. Fuera del contexto bíblico, nace Cristo, ¿qué se dice? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿En qué otro lugar tú ves esas cosas? Para la historia del hombre, solo sin pensar en nada judaico, ni nada cristiano, ni nada evangélico. AC, DC. En la historia del hombre lo marcan así. No es un temblor. Claro que está temblando. Está temblando y está cambiando el orden mundial de las personas, señalando una venida de un Mesías y estableciendo su reino en este mundo. Dios soberano sobre toda la historia y los eventos mundiales están bajo su control y su reino es inamovible. Alguien que me vea Hebreos 12 del 26 al 28. Hebreos 12, 26 y 28, ¿lo tengan? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Al 28? Sí. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, pero movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gracias. ¿Te das cuenta? ¿No? Perdón. Sí. El que tenga verso 7, el que tenga el 7, el 8, el 9, Ageo 2, 7, 8 y 9. Voy yo. Ageo. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El deseado de las naciones. El deseado de las naciones. ¿No estamos nosotros, Maranata? ¿No nos suena a ustedes eso? Maranata, estamos queriendo que venga para que se acabe todo lo que tenemos en este mundo, ¿no? El deseo de todas las naciones, ¿no? Interpretado tradicionalmente como una referencia a Cristo, ¿no? Cuya presencia daría la gloria al templo. Ahí está. No había templo en ese tiempo y están preparando el templo, porque el templo no es que se quedó restaurado y ahí quedó. Hubieron otras añadiduras, otros arreglos al templo. Fue en ese tiempo, hasta que llegó Cristo, fue arreglando. No acordéis que Cristo cuando llegó, ¿dónde fue? Fue a la sinagoga y fue al templo. ¿Dónde daban las clases? En el templo, en la puerta hermosa, en la puerta de no sé cuánto. Estaba siempre en el templo. Pero claro, cuando llegaron los macabeos también se hizo un arreglo, restauraciones. Y ya cuando entró Herodes, pues lo hizo también diferente, ¿no? Todo eso sabemos muy bien por la historia que hay sobre todo ello, ¿no? Entonces cuando llegó el Señor Jesucristo a su templo, al templo de Dios, era preparando su venida. Y eso se iba a llenar de su gloria. Estaba físicamente ahí. Entonces entendamos ese punto de vista de Dios, ¿no? La verdadera gloria no está siempre en los edificios, sino en la presencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Siempre tener en cuenta que el edificio, pues, no nos reunimos, pero esta es la comunidad de Cristo, nosotros. Nosotros estamos en la presencia de Él mientras estamos nosotros unidos, ¿no? Aparte, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice. Dios recuerda que el que provee todo lo necesario para su obra es Dios. Él lo provee. Todo es de Él. Todo es de Él. A veces pensamos que no, que esto es mío. No es mío. Ni esto es mío, ni nada es mío en este mundo. Ni nuestros hijos son nuestros. Ni nuestros hijos son nuestros. Cuidado. ¿Qué ponemos delante de Dios? ¿Pones a tus hijos delante de Dios? ¿A tu esposo que lo amas tanto? ¿A tu esposa? ¿A tu trabajo? ¿A la televisión? ¿Al móvil? ¿Qué pones delante de Dios? Ni eso es nuestro. Todo es de Dios, ¿no? En momentos que estamos en necesidad también a veces pensamos que no vamos a salir de esa necesidad, pero Dios es el dueño de todo y el proveedor de todo. Y en algún momento Dios te proveerá lo que te hace falta. El cumplimiento inmediato es en este templo más glorioso por la presencia del... Perdón, esto no era... Vale. En cumplimiento final señala el templo celestial y la paz eterna en el reino. La obra de Dios siempre tiene un propósito mayor. Aunque no lo veamos, inmediatamente su gloria se revelará en el tiempo perfecto que Él ha destinado. Entonces, nosotros no lo vemos. Por ejemplo, Zorobabel y José no lo vieron. Ese pueblo no lo vio. Pero ella sabía lo que iba a suceder en el tiempo de Cristo, ¿no? Vamos ahora a entrar ya en la parte Ageo 2, del 10 al 19, el llamado al arrepentimiento y a la santidad, ¿no? Este pasaje relata más que todo que está dirigido a los líderes y al pueblo de Israel, después que vengan de su retorno de Babilonia, a reflexionar sobre su arrepentimiento y el pueblo que tiene que buscar la santidad. El que tenga justamente los versículos del 10 al 13, por favor. A los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Así, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de cosas estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Aquí veo que prácticamente Ageo está hablando en una especie de ejemplo que pone, ¿no? Un ejemplo simbólico a sacerdotes, a gente que sabe lo bien y lo mal que se hace y cómo se debe llevar el culto a Dios, el culto, las cosas santas del Señor, ¿no?
Este versículo, aparte de que nos marca otra vez el tiempo, Dios marca siempre el tiempo, porque dice, es para este tiempo. Ustedes, en este tiempo, está pasando esto, ¿no? Normalmente esa fecha nos da porque es el Kislev. Eso puede ser por mediados de diciembre, finales de diciembre, ¿no? El Kislev, ¿no? Y es un mensaje temporal a ese tiempo. Es importante notar que este mensaje llega en un momento crítico, cuando el pueblo estaba en proceso de reconstruir el templo, que vinieron a reconstruir el templo ya cuando ya Jehová los llamó y todo, ya se pusieron de acuerdo, vamos a comenzar a echar, vamos a comenzar a echar aquí la simiente, vamos a comenzar a echar aquí el concreto, lo que usen ellos, tal. Pero primero, ojo, reflexionar, dice así. Está diciendo que si la santidad se transmite automáticamente por el contacto físico, ¿qué le dijeron los sacerdotes? No. Por contacto físico, por ejemplo, aquí está, qué sé yo, un hombre santo y dice, va a tocarlo. Yo también soy santo. No. La santidad no se dice, no se transmite. Se lo contestaron los sacerdotes. Y dice, pero, ¿y si yo toco algo muerto? Algo sucio algo sucio, inmundo. Que ellos llamaban inmundo a... Sí, a los animales de collar, Tenían un listado de inmundicias, sí, pero sí, tremendo. Lo de las señoras, el flujo sanguíneo, eso era para ellos una inmundicia. Al tocar eso, ya estabas tú inmundo. Y esa persona te tocaba a ti, ya eras inmundo. ¿Te acordáis de eso del buen samaritano? Que iban dos ahí y dos dijeron, ay, no, está golpeado, está con sangre, yo hoy no lo toco porque yo voy a adorar y me quedo inmundo. Fue el otro, yo soy sacerdote, ay, se te ha pasado esto, qué pena, el Señor te bendiga, pero yo no te toco porque voy a presidir el culto. Otro inmundo, se lo tocaba el inmundo. ¿Qué hizo el samaritano? Se paró atrás, pero él se quedó inmundo para la concepción religiosa de ellos, se quedaba inmundo el hombre, no podía ir al templo a adorar, en su concepción religiosa, ¿no? Ojo, es un ejemplo que les doy para que tengáis en cuenta que lo que estás haciendo, a la final, si estás tú en pecado y no lo llevas, y lo llevas delante de Dios, a la final estás siendo inmundo delante del Señor. Katy me hizo una referencia sobre unas cosas que estábamos hablando esta semana, y es verdad. Si tú estás en un pecado, lo digo yo aquí delante de toda la congregación, yo estuve en un pecado hace un tiempo, en la Bautista y tal, y yo estaba de diácono, yo hice esto. 6 meses yo me auto castigué, porque yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, y yo tenía que redirigir mi misión y quedar fuera de ese contexto. Por 6 meses a mí no me lo impuso ni la iglesia, ni el pastor, ni nada. Yo me di cuenta y porque no está bien, porque yo iba a hacer que mis hermanos entren a eso. Detalle, que reflexionemos sobre eso, que llevamos al Señor. ¿Cómo estás? Vienes discutiendo con tu esposa, no sé qué, y vienes, después vienes, gloria a Dios. A ver. Y que el Señor está diciendo eso, que vais a construir mi templo, que vais a arreglar las casillas, la madera y vas a lijar y todo eso, pero tu corazón está todavía en el pecado, no te has arrepentido. Eso le está diciendo ese pueblo. No te has arrepentido. Y entonces le está aplicando a Jehová al pueblo de Israel con ese ejemplo, ¿no? Que están ellos en una condición espiritual de no arrepentimiento y tienen que buscar el arrepentimiento en sus corazones para que su dedicación y sus obras sean puras delante de Dios. Está pidiendo obediencia, arrepentimiento y santidad. Para que lo que hagan, porque van a ser el templo de Dios, no van a hacer cualquier cosa, una cosa dedicada para Dios. Estaba pidiendo eso a ese pueblo. Y la palabra, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, dice esto. Lo dice, en esos versos lo dice como 4 veces, ¿eh? Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios. Dice esto a este pueblo en ese tiempo, ¿no? El que tenga el versículo, creo que es 14, 15, 17, ¿puede ser? 14, 15, 17, sí. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová,
Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Dios a través de estos versos justamente... perdón, ¿sí? Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dense en cuenta, venían en el exilio, 70 años apartados de su tierra y diasporizados por todas partes de Persia y tal, y no se arrepintieron totalmente. Dios a través de Ageo explica que el pueblo de Israel, con sus obras, estaban haciendo cosas inmundas, iban a hacer algo inmundo, si no se arrepentían. Estaban en un contacto de un mundo impuro y Dios quería resaltar ese arrepentimiento y la realidad espiritual de su pueblo para que se pueda arrepentir y poder trabajar para la obra del Señor, ¿no? Sus corazones estaban en otra parte y no eran totalmente santos, no buscaban esa santidad ellos espiritual y por tanto sus obras tampoco iban a estar santificadas. Este versículo en sí es un llamado a la reflexión sobre la obediencia y el arrepentimiento al Señor. También Dios hace acuerdo en la memoria del pueblo que recuerde cómo fueron sus esfuerzos antes de la restauración del templo. Todo lo que les pasó, todas las cosas que hacían, los trabajos, las cosechas, ¿no? Era una señal que el Señor había quitado la bendición de ese pueblo, ¿no? Y esa desobediencia había permitido calamidades que afectaban la obra de sus manos, como decía el granizo, el viento, ¿no? Todo eso. La clave aquí es que a pesar de las dificultades, el pueblo no se había vuelto a Dios para arrepentirse. Vemos que no había arrepentimiento de parte de ellos. El versículo 19, para terminar. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid de la higuera, ni granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Perdón, sí. Dios pide meditar, pide que reflexionen, sobre todo en el momento actual que están viviendo, ¿no? Antes de comenzar a echar los cimientos del templo, la cual marca el principio de la restauración. Por eso es el Señor. Y les recuerda que en tiempos de dificultades habían pasado por este tiempo inoportuno, pero van a comenzar una nueva etapa, dice. Vamos a comenzar una nueva etapa, ¿no? Una etapa con una actitud correcta delante de Dios. Y les dice que finalmente les da una promesa, que le está diciendo, miren cómo están vuestros graneros, que todavía no ha florecido nada, que no hay nada para cosechar todavía. No hay nada, todo está vacío. Pero a partir de esa fecha, si lo hacéis bien, dice, les promete que va a haber una bendición, aunque no vean los frutos. No había cosecha, no había nada en los campos, pero que desde ese día Dios los iba a bendecir. Esto es un mensaje de esperanza, de la gracia de Dios sobre ese pueblo, para prometer esa abundancia y que no les iba a faltar nada. Si ellos enderezaban sus caminos, iban a venir bendiciones. Ahora vamos a la última parte. Vamos bien con el tiempo, ojalá nos alcance. La última parte que es justamente los versos que le hace a Zorobabel, ¿no? Y es el triunfo de Dios y el reconocimiento a Zorobabel. En Ageo 2, 20-23, el que tenga esos versos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos en estos versos, ¿no? Prácticamente es una promesa y también una profecía que está diciendo
sobre el triunfo de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Este verso también marca una fecha reflejada, ¿no? Dice los 24 días del mes. Fecha exacta en la cual está siendo el recordatorio de Dios de que tiene el control sobre estos tiempos y los momentos específicos que va a pasar todo esto, ¿no? Aquí también Dios da un mensaje directo sobre a ver quién es el gobernador de Judá. La promesa que haré temblar los cielos y la tierra se refiere al futuro juicio divino que afectará a las naciones y sus poderes. Este versículo apunta a la intervención divina que transformará los gobiernos humanos, sus ejércitos y el poder. El temblar los cielos y la tierra es un símbolo de cambio radical de una intervención de Dios en la historia. ACDC, ¿acordáis? Un cambio radical de Dios en la historia. La segunda parte de estos versos justamente hace una referencia a los carros y caballos y jinetes que caerán por la espada de su hermano. Algunos ven esta metáfora, ¿no?, como un juicio que traerá confusión y desorden entre las naciones. Algunos estudiosos de la palabra, otros también pueden aludir a la derrota de las naciones enemigas de Israel como parte de la restauración del pueblo de Dios. Acordáis que el pensamiento tenían los judíos, el pensamiento de los judíos. Viene el Mesías, y va a tener un gran ejército y va a quitar a todos los romanos y nos vamos a quedar otra vez, vamos aquí, señores del mundo, de la Mesopotamia y tal. O sea, ellos tienen ese concepto, ¿no? Entonces, algunos estudiosos de la palabra piensan que esta segunda parte va de esa razón. Yo esa parte todavía, sinceramente, la estuve viendo y no sé cómo exponérselas a ustedes de cómo estos carros o cómo esos cambios, cómo iban a pasar estas cosas. Yo más pienso que será un juicio final que vendrá en algún momento de parte de Dios, en el tiempo que sea Dios destinado para ese juicio, ¿no? Es un juicio que vendrá a las naciones. Y al final del versículo dice, Dios le aseguró a ver que lo pondrá como anillo de sellar. El anillo de sellar era una nota de que los reyes, por los grandes poderes, cuando se haga una ley, sellaban la ley, ¿no? O querían que algo sea permanente, se sellaba con un sello, siempre tenía un anillo, y sellaban ahí y tal, ¿no? Para que no se pueda abrir, para que no se pueda cambiar, ¿no? El anillo de sellar. Esto da una imagen de autoridad, de honra, de confianza, ¿no? Hacia Zorobabel, y que era un símbolo utilizado para los reyes, justamente para aprobar decisiones y documentos oficiales. A través de esta metáfora, Dios le dice a Zorobabel que a pesar de las dificultades, la situación del pueblo, él ha sido elegido y lo usará como instrumento de su voluntad para comenzar la reconstrucción del templo, la obra del Señor. Ahora en nuestro tiempo. Hemos terminado esta parte, pero en nuestro tiempo. Todo este estudio de Ageo nos hace pensar en qué cosas. Reflexionemos entre nosotros mismos. ¿Cómo el Señor nos ha traído de un sitio? Nosotros nos hemos mantenido en oración y en su palabra, haciendo los estudios, en otro sitio que nos han acogido. Es verdad que ese sitio hay que ir también a darle las gracias a esa persona que nos acogió en su sitio. Ahí estuvimos un tiempo, que fue una bendición también. Estamos hablando de la iglesia de la AIE, ¿no? Estuvimos ahí estudiando y hay que ir a darle unas gracias también a esta iglesia y a este pastor que nos acogió y nos ayudó en ese tiempo. Después estuvimos en un localcito que Dios permitió. Seguimos con los estudios, no éramos iglesia todavía. Y el Señor nos puso en el camino de ser iglesia. Estamos aquí. ¿Pero qué hemos estado haciendo? Buscando la voluntad de Dios, siendo obedientes en su palabra, seguimos orando y dando la gloria al Señor. Y estamos siempre unidos, buscando la voluntad de Dios. Así habla el Señor.